todo es comunicación. Pero es cierto que aún todavía se sigue infravalorando. Grave error para el que lo haga y gran acierto para el que se lo tome en serio. Lo peor que existe en comunicación no verbal es hacer algo de manera artificial. Porque las personas que te quieren estafar, que te quieren mentir para causarte un daño o para conseguir un beneficio propio de ellos, no te quitan ojo. Lo que me he dado cuenta y he confirmado es que en muchos casos somos como marionetas y no nos damos cuenta. Nunca debemos dejar de ser nosotros mismos. Nosotros no estamos hechos para encajar en un molde que no es el nuestro. Más importante lo que callamos que lo que decimos. Efectivamente, el poder de la imitación. O sea, mentes que se imitan, cuerpos que se imitan. Cuenta experiencias personales. Tienen un poder hipnótico. De verdad, a mí lo que me apetece es que todo el mundo tenga éxito en la vida. Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Martín, experto en comunicación no verbal y oratoria, escritor y abogado. Bienvenido, José Luis. Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros. Lo primero que me gustaría que nos contaras, José Luis, es cómo te dio por cambiar el mundo de la abogacía por el mundo de la comunicación. Me extraña que te surja la duda. Bien, yo he estado 25 años ejerciendo como abogado especializado en tribunales. Es decir, yo estaba constantemente reuniéndome con clientes, negociaciones, muchísimas negociaciones, y luego preparando juicios y con interrogatorios y entrevistas de testigos para los juicios. De todo eso, ¿qué me llevo yo la idea? De que es más importante lo que callamos que lo que decimos. Ya tenemos un punto de partida importante, con lo que yo me meto primero en un curso de experto en retórica, en oratoria, en argumentación de un año por la Complutense, y en estos cursos de experto te viene gente pues variopinta, especializada en muchas materias, y una de ellas fue la comunicación no verbal. Me vinieron unos periodistas, dos en concreto, que me hablaron de comunicación no verbal, de la cual yo evidentemente ya había oído y ya había leído algo, y dije, buah, sobre esto tengo que profundizar, esto es la bomba, tengo que profundizar porque esto es interesantísimo y además muy desconocido. Y entonces me meto en un máster por la Universidad Camilo José Cela de un año en especialización, un máster en análisis de conducta, en comunicación no verbal y detección del engaño. Entre los que me forman, que por eso elijo este máster y no otro, son los responsables de las unidades de análisis de conducta de Policía Nacional y Guardia Civil. Son dos de los profesores que yo tengo a nivel práctico, sobre todo ellos especializados en detección del engaño. Cuando acabo, yo sigo de abogado un tiempo hasta que ya digo, mira, se acabó, 25 años, ya están muy bien, pero ahora tengo que empezar una nueva vida. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues cumplir un sueño. Eso que tantos hemos leído, hemos oído de, venga, dale la vuelta a tu vida y cumple un sueño. Bueno, pues yo lo he llevado a la práctica y, jolín, para mi suerte, me ha salido muy bien. Y entonces me dedico a la comunicación, doy cursos a nivel formal, es lo que más hago. Cursos y conferencias por España. Eso es lo que más hago. Luego intervengo en medios de comunicación también, analizando todo lo que se mueve, que suelo decir yo. Sobre todo, mi especialidad es el análisis de los políticos, de la comunicación política, pero también de deportistas y de lo que sea. Y luego preparo a personas en concreto para intervenciones públicas que para ellas sean muy importantes. Entonces nos encerramos un día o varios días para esa concreta intervención pública o porque quieren perder el miedo a hablar en público, que tanta gente tiene también. Y entonces cuelgo la toga de abogado, volviendo ya a tu pregunta, cuelgo la toga de abogado y ya me especializo 100% en comunicación, tanto en oratoria como en comunicación no verbal, que es por lo que soy más conocido, porque es a lo que más me dedico además también, a temas de análisis de conducta, de comportamiento no verbal. ¿Qué papel crees que juega la oratoria y la comunicación en el mundo empresarial? Es clave, es que si no sabemos comunicarnos, no vamos a llegar muy lejos si no sabemos comunicarnos.
Primero, comunicarnos con nuestros socios en caso de que en el mundo empresarial, yo era asesor de empresas, con lo cual conozco el mundo perfectamente, 25 años como asesor de empresas. Lo primero con los socios, en segundo lugar, con los empleados, en tercer lugar, con los proveedores, en cuarto lugar, con los clientes, en quinto lugar, si hay conflictos, ¿cómo explicar mejor ese conflicto que has tenido? Pues para que a uno le den la razón al final en un juicio, evidentemente. Con lo cual, todo es comunicación al final. Por un lado, comunicación verbal, que es la a la que todos estamos acostumbrados a escuchar y a movernos en ella, que es la comunicación a través de la palabra, de nuestro mensaje, y por otro lado, ese lado más oculto de la comunicación, que es la parte no verbal del mensaje, y que sin embargo tiene mucho más valor, porque es el rostro, son los gestos, son las posiciones corporales, son las distancias, es el contacto físico, es la apariencia, es el paralenguaje, es decir, el volumen, la velocidad, la entonación, los silencios y demás también, la manera de comunicarnos, todo eso es comunicación no verbal. Y como no coincida lo que yo digo de manera verbal con lo que yo digo de manera no verbal, prácticamente siempre de manera inconsciente, el mensaje es incoherente. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Que no vamos a ser creídos. Por lo tanto, es fundamental para convencer a cualquier persona en el ámbito que sea la comunicación. Salvo que vivamos en un desierto donde no nos comuniquemos con nadie y nos dedicamos a comer bichos que haya por el desierto, siempre vamos a comunicarnos. Bajo tu punto de vista, ¿cuál crees que es el secreto para cautivar a la audiencia y lanzar un mensaje con éxito? Hay tres claves en este caso. Primero, la brevedad, porque nadie se ha quejado de un discurso breve. Tenemos que intentar ser breves. En segundo lugar, la naturalidad. Nunca debemos dejar de ser nosotros mismos. Por mucho que nos guste un comunicador que hayamos visto por televisión o donde sea, nosotros no estamos hechos para encajar en un molde que no es el nuestro, de tal manera que sin duda que tenemos que mejorar en nuestra comunicación cada día, pero sin perder nuestra esencia. Y en tercer lugar, el que yo creo que es el más importante, es la sinceridad. Creer aquello que contamos, creer aquello que vendemos, aquello que defendemos, las ideas que estamos defendiendo. Cuando creemos en ellas y las defendemos con pasión, con vehemencia, bueno, ya veremos si al final convencemos o no, si nos cogen nuestro proyecto o no nos lo cogen, pero por lo menos habremos puesto todo de nuestra parte para intentar conseguir el éxito. Normalmente se suele infravalorar la comunicación no verbal. Sí, sí, ¿Cómo, cada vez menos. Lo cierto es que cada vez menos. Pero hace 10 años, cuando yo comienzo en plan 100% especializado a lo bestia en comunicación no verbal, bueno, yo tenía amigos que me decían, bueno, y aparte esto de analizar la comunicación no verbal, echas las cartas y lees las manos. O sea, a ese nivel estábamos hace 10 años en España. En Estados Unidos no tiene nada que ver. En Estados Unidos, de hecho, los contratan a los especialistas incluso para elegir a los jurados y bueno, y tienen las unidades de análisis de conducta en el FBI desde hace más años que en España. Pero no olvidemos, en España también tenemos unidades de análisis de conducta en la Guardia Civil y en la Policía Nacional que lo que estudian es muchísima comunicación no verbal, ¿eh?, de las personas que entrevistan o que interrogan. Hasta ese punto es importante. O sea, tenemos hasta nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los cuales yo formo también en cursos. Yo soy profesor también de la Escuela de Guerra y de Liderazgo del Ejército de Tierra de España, donde ya están totalmente sensibilizados en que hay que aprender comunicación no verbal si uno quiere tener éxito a la hora de comunicar. Pero es cierto que aún todavía se sigue infravalorando. Grave error para el que lo haga y gran acierto para el que se lo tome en serio, porque estará jugando al póker con el adversario y le podrá estar medio viendo las cartas. Con lo cual, fijémonos, es importante. con tantos emprendedores que buscan destacar en el mundo empresarial, cómo podrían mejorar la comunicación no verbal? Pues yo siempre aconsejo dos fases. Primera fase, la formación, como es lógico. O sea, hay que aprender, como todo en esta vida. Uno no nace aprendido. Lo que hay que aprender, y hay que aprender de personas que estén verdaderamente especializadas en esta materia
porque no hay tantos y he visto algunos por ahí que cuentan cosas verdaderamente absurdas de las cuales luego podemos hablar si quieres. Son falsos mitos o falsos tópicos de la comunicación no verbal. Y una vez que he superado la fase 1, la de la formación, una vez que yo, emprendedor, estoy bien formado en comunicación no verbal para saber comunicarme yo mejor hacia afuera y leer mejor la comunicación de la persona que tengo delante y lo que me puede estar diciendo y ocultando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Práctica, práctica y práctica, que al final la práctica hace al maestro. Mirar, yo os cuento mi propia experiencia. O sea, cuando yo acabo el máster, y lógicamente en ese momento yo tenía la formación, pero no tenía la práctica, yo me bajaba con mi mujer a comprar a los centros comerciales estos a los que vamos todos. Y bueno, yo sí, yo estaba comprando con mi mujer, pero yo lo que estaba era analizando y estudiando todo lo que se movía a mi alrededor. Y yo sigo yendo en el metro 10 años después, o sigo viendo la televisión y sigo analizando a todas las personas que tengo a mi alrededor. Lo que ocurre es que ya lo hago de manera automática. Mientras que en un principio al cerebro le tienes que decir, venga, ya, a mí me gusta mucho el verbo cazar para esto. Venga, caza, 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 comunicación. Ahora ya caza solo el cerebro. Una vez que te acostumbras, es tan sencillo como ver los colores de la ropa de las personas que te rodean. Fijaros si es fácil. Pero para eso, lógicamente, como todo en la vida, práctica. Así que 2 fases, formación y práctica. Bajo tu experiencia, ¿hay algún error que veas común que cometemos los emprendedores a la hora de comunicar? Bajo. Hay un error que yo sí que veo, y es un error muy perdonable, porque además la culpa la suelen tener algunos que enseñan temas de comunicación no verbal, que es caer en los falsos mitos, de los que hablaba justamente ahora. Vamos a ver algunos falsos mitos. Uno, este es muy típico. Si no me miran a los ojos, es que me mienten. Falso, falso. El mirar más o menos a los ojos de la persona con la que hablamos va a depender mucho, en gran medida, de nuestra personalidad. Las personas que son más extrovertidas miramos más a los ojos y mantenemos más tiempo la mirada en los ojos ajenos, mientras que las personas más tímidas o más introvertidas la dan y la quitan, la dan y la quitan, la mirada, con lo cual tiene mucho más que ver con la personalidad que con el engaño. En segundo lugar, dentro de este punto, curiosamente, lo que la ciencia ha comprobado es lo contrario. Las personas que te quieren estafar, que te quieren mentir para causarte un daño o para conseguir un beneficio propio de ellos, no te quitan ojo. Fijaos, que es justamente todo lo contrario de lo que se enseña por ahí. No te quitan ojo porque tienen que comprobar si la mentira que te están lanzando está resultando creíble, si están convenciendo con su mentira. Eso nunca lo conseguirían saber si no te miran, si no te observan. Con lo cual, fijémonos hasta qué punto eso es un falso mito. Otro falso mito, el de los brazos cruzados, que es de los que más he oído yo. Ah, es que si tengo una persona delante y se cruza de brazos es que está en barrera, en rechazo, rechaza lo que le digo, le disgusta. No, es verdad, en general. En general tampoco es cierto. Habitualmente la postura de brazos cruzados es una postura cómoda y que solemos tener los seres humanos cuando estamos a gusto. Escuchando o viendo a alguien o conversando con otra persona podemos cruzarnos de brazo por comodidad. Ahora bien, ¿de dónde viene este mito? Porque sí que hay un fondo de realidad y para que toda tu audiencia lo sepa. Este mito viene de que cuando una persona escucha algo o le enseñan algo, le dicen algo que le incomoda, sí que suele tener una reacción inmediata de cruzarse de brazos y echar el cuerpo hacia atrás. Pero siempre hay que estar a la acción-reacción. No así en un momento concreto, durante una conversación o una reunión, hay una persona que está cruzada de brazos con los brazos en la barriguita, que digo yo. Eso no dice nada. Pero sí que es importante, el otro día en un curso que estaba dando en una empresa de comunicación muy importante española a unos altos ejecutivos, pues bueno, se hace con ellos unas prácticas de entrevistas y una de las periodistas le preguntó algo muy delicado. ¿Cuál fue su reacción? ¡Guas! Brazos cruzados y cuerpo hacia atrás. En cuanto escuchó la pregunta. Ese detalle sí es importante, porque lo provoca el cerebro como reacción a lo que ha escuchado, y ahí sí que trata de defenderse y trata de poner una barrera. En el resto de casos no. Luego también otro, el de si te mueves mucho en el asiento es que estás muy nervioso y te quieres ir porque estás incómodo. Pues no tiene por qué, porque los que somos de mucho baile, de mucho movimiento, de mucha gestualidad, no paramos quietos. En comunicación no verbal,
os voy a compartir una regla que es clave. Es más importante lo que las personas dejan de hacer que lo que las personas hacen, curiosamente. Es decir, que si una persona habitualmente está removiéndose en la silla y bailando en la silla y está así casi todo el tiempo, que es un nervios, pues lo importante va a ser cuando se paralice. Mientras que una persona que está quieta, estática en la silla, en una reunión de trabajo durante 15 minutos, por ejemplo, y cuando saco un tema concreto, cuando sacáis un tema en concreto, entonces sí que empieza a removerse o empieza a hacer un ademán de levantarse de la silla, ahí sí que es clave porque parece que esa pregunta le ha podido incomodar y le ha podido poner nervioso. Si veis yo os pongo casos de la actualidad que analizo en el día a día. Y yo no acuso ni mucho menos a nadie ni de mentir, ni de decir la verdad, ni de nada, de nada. Yo analizo la comunicación. La entrevista que le han hecho, Ana Pastor, que le ha hecho a Rubiales, pues hay en algunos momentos, ante algunas preguntas, que hace ademán de levantarse. Eso lo hace nuestro cerebro más inconsciente. Son preguntas que, bueno, pues que le resultan incómodas. ¿Eso significa que sea un delincuente, un mentiroso? No, solo significa que es una pregunta incómoda. Y eso nunca debemos dejarlo pasar cuando estamos en una reunión con otra persona. Pero vamos, el principal error que podemos cometer, no los emprendedores, sino todas las personas, yo creo que es los falsos mitos de la comunicación no verbal y no darle importancia a la comunicación no verbal propia y ajena. Por lo que he visto y por lo que estás comentando, donde más nos tenemos que fijar son en los elementos o en las acciones reactivas, más que en una acción en... Sí, en cómo reacciona nuestro cerebro emocional ante lo que ve, ante lo que escucha, incluso ante lo que dice. Lo primero, y lo más importante, es nuestro rostro. Hay 7 emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, el desprecio y el miedo, que cuando nuestro cerebro las siente con intensidad, va a activar unos músculos en nuestra cara de manera automática e inmediata. Qué importante es saber decodificar el rostro humano, porque la persona que tengo delante en una negociación, como emprendedores, le estamos todo el día teniendo negociaciones y conversaciones con gente, y resulta que alguien nos puede decir que muy bien o que muy mal algo, pero la cara nos puede decir lo contrario, algo que yo he visto en infinidad de ocasiones. Cuando existe una incoherencia entre lo que me cuenta con la palabra y lo que me dice, lo que me dice su cara sin darse cuenta, evidentemente es mucho más fiable lo que se filtra desde el cerebro sin ser consciente de ello, que aquello que el cerebro racional, la parte racional del cerebro, maneja y diseña a su conveniencia, evidentemente. Por eso es tan importante la comunicación no verbal. Y la reacción cerebral, la más inmediata y la más rápida, es en el rostro. Luego, evidentemente, tenemos las posiciones corporales, como he comentado antes, estos gestos de fuga, de quererse levantar, esta reacción que he comentado también antes de que se ponga de brazos cruzados ante algo que escucha, el contacto físico, el desviar la mirada ante una pregunta en concreto y querer buscar una salida, buscar una escapatoria, en querer irse y lanzar los pies hacia una puerta, porque el cerebro se quiere marchar cuando escucha algo. Es que tenemos tanto a nuestro alrededor, nos dice tanto la persona que tenemos enfrente, que os aseguro que cuando esto se aprende, el mundo cambia. Hay muchas formas de comunicar y lo que más me gustaría saber es si estás detectando que está habiendo algún tipo de tendencia a la hora que la ponen en práctica las empresas o las personas que comunican a través de la empresa. Yo hablo de mi experiencia personal y sí te digo que desde que empecé hace 10 años a hoy, pues esto como todo en la vida. Cuando empecé, la gente era menos proclive a aprender de temas de comunicación no verbal y hoy me contratan empresas de todo tipo, desde pymes hasta empresas del IBEX 35. Me están contratando para preparar a sus ejecutivos o a departamentos de atención al cliente. El otro día estuve con el departamento jurídico de una empresa del IBEX. Es decir, lo que yo sí veo es que hay una tendencia a estar mucho más preocupados por comunicar mejor y por en momentos de crisis saber cómo comunicar mejor también. En eso sin lugar a dudas. Ya veo más difícil, aunque todavía puede haberlos, casos en los que de pronto algún director gerente de una empresa ante una crisis se plante ahí como el torero delante del toro de rodillas a verle llegar.
porque eso suele acabar en muchos casos en el mundo empresarial en desastre. Y yo sí que nos contratan en muchas ocasiones para preparar esas intervenciones y ver por dónde puede venir el toro. El toro son los periodistas. Por dónde pueden venir los periodistas preguntando y estar preparado para todo. Estar preparado para contar las buenas noticias, pero sobre todo, saber cómo contar las malas noticias, de qué manera y en qué orden y cómo esquivar algunas preguntas más incómodas. Entonces, lo que yo sí veo es que hay una mayor sensibilización por comunicar mejor. Eso sí que lo veo. Recientemente, como hemos dicho, eres escritor y recientemente ha salido a la luz tu libro Deja que se salgan con la suya. Con la tuya. Tuya, que es distinto. Con la tuya, sí, perdón, que le he dicho mal. Salgan con la tuya. Deja que se salgan con la tuya, que es lo que tiene. Crean que están tomando una decisión que realmente se la has inyectado tú, por decirlo de alguna forma. Por eso el título. Para que le quede claro a los oyentes, el libro se trata y el título del libro es Deja que se salgan con la tuya. Al final es utilizar la comunicación verbal para que al final la persona haga un poco o cumpla tus expectativas. He tenido la suerte de poder leerlo en estos últimos días y sí que he tomado unas anotaciones que me gustaría y que creo que es interesante poderlas comentar directamente contigo. Comentas la importancia de tener conciencia en nuestro día a día porque nos manejan muchos hilos de los que no somos conscientes. Y entonces me gustaría que nos contaras cómo podemos cortar esos hilos en el día a día para poder ser más libres. Este libro está basado en uno de mis cursos que se llama Claves para comunicar y convencer, que de hecho es el subtítulo del libro, son 100 claves, porque el libro se compone de 100 consejos que a mí me han sido muy prácticos y son muy sencillos, como habrás leído, 100 consejos prácticos para comunicar y convencer con eficacia. Bueno, pues primero con mi curso. Y segundo, al escribir el libro y documentarme muchísimo más para escribir el libro, evidentemente, lo que me he dado cuenta y he confirmado es que en muchos casos somos como marionetas y no nos damos cuenta. Pero marionetas tampoco en un mal sentido, ¿eh? No lo entendamos esto siempre en un mal sentido, que es alguien que se intenta aprovechar de nosotros. No, pero es cierto que una persona que sepa manejar su lenguaje, que sepa manejar su comunicación y también su comunicación no verbal, puede acabar haciendo que tomemos entre varias decisiones una en concreto que creamos que es la correcta y que es la que nos interesa, pero que es la que la otra persona nos ha inyectado, como decía yo antes, en nuestra mente. Pero lo más curioso de lo de ser marionetas, y que también lo he comprobado escribiendo el libro, es que a veces podemos llegar a ser marionetas de nosotros mismos. Y esto es lo más bonito. O sea, hasta qué punto yo mismo puedo manipular mi propio cerebro, por ejemplo, para que no me tiemblen las manos, para perder el miedo a hablar en público, para diferentes situaciones yo puedo hacer cosas pues para entrar en una reunión con mayor seguridad. Y voy a dar un ejemplo para aquí nuestros amigos. Es lo que es uno de los consejos que doy en el libro, que es la postura de la victoria. Los brazos en V, levantados. Imaginemos a Rafa Nadal o ahora Alcaraz, que ya es más de ahora, cuando gana un set o gana un partido, o a cualquier delantero cuando mete un gol, por ejemplo. Y se pone muy contento, sube los brazos en V. Esa postura de la victoria, nuestro cerebro la asocia al éxito, al triunfo. Pero ¿qué es lo que ha comprobado la ciencia? Porque todo el libro está basado, lógicamente, en investigaciones científicas. ¿Qué es lo que ha comprobado la ciencia? Que si lo hacemos antes de la reunión, el cerebro asocia el gesto al éxito y el gesto a la victoria y el gesto al triunfo. De tal forma que si, esto yo siempre digo, hay que hacerlo donde no te vea nadie, ¿eh? Métete en un servicio, en una cabina de estas para que no te vea nadie y te pones con los brazos en alto, en V, postura palomo, que me decía el otro día un alumno, que eso sabemos todo lo que es. El cerebro se siente triunfador y a continuación entra a esa reunión, oye, que puede ser una reunión de pareja o puede ser una reunión profesional, ¿eh? Se comprobó en una investigación científica, se cogió a un grupo de personas que iban a una entrevista de trabajo, que eran estudiantes del último curso de una universidad americana, y se les partió en dos partes, a 50 y 50, en dos grupos, mejor que en dos partes, que parezca un descuartizador, en dos grupos.
A un grupo se les dijo, nada, quedaros ahí con el móvil o leyendo el periódico, lo que queráis. Y a otro grupo se les dijo hacer la postura de la victoria. Y luego los entrevistadores, que no sabían qué persona de la que iba pasando, que además los fueron entremezclando, como es lógico, habían hecho la postura de la victoria y cuál no, le dijeron, quiero que me señales ahí en tu hoja, según entra la persona por la puerta y llega y se sienta solamente en lo que es la entrada, el paso, el saludo, la mirada, ¿a quién le darías el trabajo? ¿Quién te transmite seguridad y confianza en sí mismo? Arrasaron los que habían hecho la postura de la victoria. Arrasaron. Eso es lo que yo comento, que somos un poco marionetas de nosotros mismos, que podemos manejarnos a nosotros. El libro, ante todo, lo que no es un manual de manipulación. Yo no me parece ético engañar a nadie. Y con esto no engaño a nadie. Lo que estoy haciendo a mi cerebro es que se sienta triunfador con una postura que la ciencia ha comprobado que le transmite sensaciones muy positivas, hace que nos vengamos arriba, con lo cual cuando llega el momento clave vamos a entrar como triunfadores. Esto lo podríamos enlazar con la técnica que te indica que visualices lo que quieres que pase en la reunión para ir con más confianza y que lo visualices de alguna forma para que al final se vaya dando un poco la reunión como tú la has estado visualizando y llevarla hacia el sitio en la que es tu objetivo. Lo podríamos enlazar en lo mismo. La técnica de la visualización es importantísima y yo la recomiendo también hacer como todo en esta vida, ¿eh? O sea, tampoco podemos pasarnos, pero para las reuniones que son verdaderamente importantes, y me da lo mismo que sea una reunión de pareja, que sea una reunión profesional, ¿eh? Que esto vale para todo, es comunicación pura y dura. Pero vamos a tener una reunión como emprendedores, una reunión profesional muy importante, donde le vamos a vender a una super multinacional nuestro proyecto, a ver si nos lo coge. Me invento esta película ahora mismo. ¿Qué debo de hacer antes? Por lo menos para tener más puntos. Esto no hace milagros, pero sí que da más puntos. Los pasos son los siguientes. Te vas a tu casa, tranquilamente, en un momento en el que sepas que vas a tener media horita de calma. Te tumbas en tu sofá más cómodo, o en tu cama, sin dormirte, pero te tumbas en tu sofá más cómodo. Cierras los ojos y visualizas la reunión. Desde cómo vas a entrar, cómo vas a saludar, cómo te vas a sentar, cómo le vas a mirar a otra persona y evidentemente, una vez que entramos en materia, cómo le vas a vender el proyecto. Y te estás viendo, ¿eh? Te estás viendo como si fuera en tercera persona, como si fuera una película, te estás viendo a ti mismo hacerlo. Y lo haces una vez, y lo visualizas dos veces, y lo visualizas cinco. Esto lo hacen los deportistas de élite para sus competiciones más importantes. Visualizan la carrera o el salto de altura o lo que sea. ¿Por qué? Acudimos a la ciencia. La ciencia nos ha dicho que para el cerebro es más fácil imitar que improvisar. De tal forma que si yo ya lo he hecho en mi cerebro varias veces, y son perfectas, evidentemente, porque lo que no me voy a imaginar es el desastre. Pero sí que me imagino vendiéndolo bien e incluso poniéndome objeciones la otra parte y yo cómo las rebato y cómo se las cuento y todo, y esto varias veces, es importante hacerlo varias veces, cuando llega la hora de la verdad, solo tengo que repetir lo que ya me he entrenado. He hecho un entrenamiento para ese momento, de tal manera que es muy bueno y se suele conseguir más éxito. Yo lo hacía como abogado también incluso. Para mis juicios más importantes, yo me visualizaba interrogando, haciendo mi fase de alegaciones inicial o mi fase de conclusiones finales también. Y me visualizaba con los ojos cerrados y viendo cómo lo contaba y cómo movía las manos y cómo miraba al juez y cómo ordenaba las ideas y cómo se las exponía una, dos, tres veces lo que el tiempo me dé. Os aseguro que funciona bastante bien, aunque como todo, no hace milagros, pero funciona bastante bien. Me parece muy interesante que nos cuentes a la hora de prepararnos para realizar una intervención ante una audiencia, si es importante llevarla memorizada o eso es un error. Es un peligro absoluto, absoluto. Todos habremos escuchado lo de las personas que se quedan en blanco. Yo espero que vosotros, que nos estéis escuchando a nosotros ahora, no os hayáis quedado nunca en blanco, porque se suele pasar muy mal. La gente que se ha quedado en blanco y no sabe cómo salir de quedarse en blanco, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente te la tienes que preparar muy bien, la reunión, la comparecencia que vas a hacer y no llevarla memorizada. Lo que tienes que llevar
ordenadas en la mente son las ideas clave que vas a exponer. Un principio atrayente y atractivo para desde el primer instante hacer que abran la boca. Entenderme, que me encanta exagerar. Que la gente se quede ya entusiasmada desde la primera palabra. ¿Cómo vas a desarrollar el tema en 3, en 4 puntos o en 14? Me da exactamente igual. ¿Cómo vas a desarrollar el tema? Pero no memorices palabras. Lleva las ideas claras y el orden de ideas claras, que luego el vocabulario sale solo, sale solo. Todos tenemos un lenguaje que nos va a permitir contarlo de una manera o contarlo de otra. Y luego siempre un final también muy atractivo para hacer el efecto del último recuerdo, que la gente se vaya a casa diciendo qué maravilla eso que me han contado. Pero yo soy un enemigo de la memoria, porque si en un momento concreto te llevas una charla de 15 minutos, ya no digo de una hora, de 15 minutos, memorizada, y en un momento concreto, en un punto y aparte de un párrafo, dices, Dios mío, ¿y ahora qué iba? ¿Ahora qué haces? Porque es que te has memorizado 4 folios o 20 folios. ¿Ahora qué haces? Mientras que si llevas ideas, simplemente salta de idea y cuenta la siguiente idea y ya vas contando anécdotas, historias personales o el proyecto tuyo, cuáles son sus beneficios, lo que tú quieras, pero llevando ideas siempre. La memoria es muy peligrosa. Antes, al inicio de la entrevista, hemos estado hablando que a veces no concuerda el mensaje con la comunicación no verbal. Cuando eso sucede, se van a quedar con el mensaje, se quedarán con lo que transmitamos en la comunicación no verbal o simplemente no va a ser creíble nada. Antes, Lo malo es que efectivamente lo de no servir de nada, esa la descartamos. Lo malo es que va en nuestra contra. Es como una patada ahí, una zancadilla, una patada en el tobillo que nos dan ahí y que duele mucho. Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo muy claro. Habláis con una persona, le decís, oye, ¿qué tal llevas el proyecto? Y os dice de palabra que muy bien, que tiene mucha confianza y que cree que va a ser un auténtico éxito y que se va a vender fenomenal en el mercado español. Y eso es lo que dice de palabra. ¿Y ahora cómo os lo dice? Os lo dice sentado, encogido, con las piernas juntas, las manos cogidas sobre las piernas, el cuerpo un poco encorvado hacia abajo, la mirada hacia el suelo y empezando a sudar. ¿Qué os creéis? ¿Que realmente está entusiasmado con su proyecto y cree que es un éxito? ¿O que realmente os está contando algo para salir del paso, pero en su foro interno piensa que esto no está bien terminado o está mal hecho, esto va a ser un fracaso? Evidentemente la comunicación no verbal siempre vence y la justificación que nos la vuelve a dar la ciencia es porque el ser humano lleva comunicándose de manera verbal unos 200.000 años, desde el Homo sapiens, pero llevamos comunicándonos de manera no verbal para poder sobrevivir y entender las emociones ajenas desde hace unos 2.400.000 años. De tal forma que ha dejado mucha más huella en nuestro cerebro, es mucho más fiable para nuestro cerebro la comunicación no verbal que la comunicación verbal. De hecho, entre las personas que se conocen, hasta con un hola y con la entonación de ese hola, sabemos si la persona está bien o está mal. Con un buenos días, simplemente, entre dos personas que se conocen. Eso también es comunicación no verbal, lo que yo he llamado antes los colores de la palabra. Así que conviene que nos creamos lo que estamos contando, porque de lo contrario, adiós muy buenas. No es neutro el resultado, es nefasto para nosotros. de esto último que acabas de decir, ¿se podría deducir que las madres son expertas en comunicación no verbal? Siempre se ha dicho, efectivamente, eh, que mejor nos conoce nuestra madre. Eso siempre se ha dicho. Evidentemente hay un componente genético importante, pero lo que yo defiendo es que nos conoce también porque nos ha parido y desde ese instante hasta el momento actual ha estado junto a nosotros. Nadie conoce mejor nuestra comunicación que la persona que ha convivido con nosotros. Si en lugar de la madre fuera un vecino y ha convivido el vecino con nosotros desde que éramos recién nacidos hasta que tenemos 30 años, 40 años, por ejemplo, pero la madre resulta que nos parió y se marchó a la China, os aseguro que nos va a conocer mejor el vecino que nuestra madre.
Es un tema de convivencia, un tema de conocer la comunicación y qué significa la comunicación con la persona. Y saber que cuando una persona hace un gesto, hace otro, una mirada, otro tipo de mirada, camina despacio, camina deprisa, habla más alto, habla más bajo, va a significar una cosa, significar otra, por pura experiencia, por pura convivencia. Por lo tanto, yo soy de los que defienden que más que el aspecto maternal está el aspecto de la convivencia. Te he escuchado en alguna ocasión hablar que cuando estamos en una reunión puede ser conveniente imitar gestualmente de una forma sibilina los gestos que está desarrollando o emitiendo la otra parte. ¿Esto nos puede dar o podemos conseguir más confianza y que tenga una sensación de más cercanía a la otra parte? Efectivamente, el poder de la imitación, que se llama. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Os voy a contar ahora un poco de cómo hacerlo. Os cuento primero lo que dice la ciencia, luego cómo hacerlo y que hay que tener mucho cuidado. Primero, la ciencia lo que nos dice es que mentes que se encuentran sintonizadas, que piensan más o menos de la misma manera, o que se atraen, o que se caen bien, suelen provocar cuerpos que se imitan también. O sea, mentes que se imitan, cuerpos que se imitan. Esto es un poco ya lo que nos ha dado como premisa la ciencia. Y llevándolo a la práctica, nos encontramos sin personas que lo hagan ni mucho menos adrede, que cuando dos personas se atraen mucho, se gustan, se caen muy bien o en una reunión de trabajo piensan de la misma manera, suele haber una imitación corporal. Fase 2. Y vayamos a la fase 3, que es un poco ya por donde has entrado tú. ¿Lo podemos hacer esto a posta, adrede? Sí, se puede hacer adrede, pero con cuidadito. Y os cuento el cuidadito como, ¿por qué? ¿Cómo hay que hacerlo? El por qué es porque si lo hacemos a lo bestia se nos va a notar y vamos a hacer el ridículo, así de claro. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Primero, nunca se imitan los gestos. ¿Qué significa? Que si se toca la oreja, me toco la oreja. Que si hace círculos con la mano, el de delante voy yo y hago círculos con la mano. Eso hacemos el tonto. Y eso es lo que hacemos es el ridículo y se va a notar que le estamos imitando. Entonces, primero, no se imitan nunca los gestos. Y en segundo lugar, lo que hay que imitar es lo que es la posición corporal global de la persona que tengo enfrente, porque la ciencia ha comprobado que en ese momento sintonizamos mejor, la comunicación es más fluida y es mucho más fácil de convencer. Nos considera como un espejo de sí misma. De hecho, se llaman posturas eco o posturas espejo. ¿Y cómo se hace esta imitación corporal? Poquito a poquito y posición a posición. Lo que significa que si tenemos cualquiera de nosotros, cualquiera de los que estáis escuchándome, estáis hablando con una persona que está delante de vosotros, tenéis una mesa por medio, por ejemplo, vamos a imaginarnos esta película, tenemos una mesa por medio y está con su cuerpo inclinado hacia adelante y con las piernas cruzadas y los brazos con las manos entrelazadas. Encima de la mesa con las manos entrelazadas, por ejemplo. Vamos a imaginarnos esa posición. Y que vosotros estáis con el cuerpo hacia atrás, las piernas no las tenéis cruzadas y los brazos los tenéis cada uno en un brazo de la silla. De tal manera que estáis en posiciones totalmente distintas. Y decís, venga, vamos a jugar a la imitación. Bueno, pues lo primero, a lo mejor echáis vuestro cuerpo hacia adelante. Solo eso, ¿eh? Solo eso, importante. Y dejáis pasar unos segundos. Por lo menos 10 o 15. Dejáis pasar un tiempecito. Y luego os crucéis de piernas, como está el de delante. Y después, siempre entre estas fases, que ahora ya os digo deprisa, hay que dejar tiempo, ¿eh? Y después ya podéis acercar los brazos y acabáis acercando las manos y acabáis entrelazando las manos como la tiene el de enfrente, de tal manera que acabáis siendo un espejo del otro. Y el cerebro a nivel inconsciente de la otra persona, cuando ve a alguien reflejado de sí mismo, le considera muy cercano, considera que está hablando con alguien muy similar, con lo cual siempre vamos a sintonizar mejor con esa persona y vamos a provocar una empatía mayor. De hecho, en temas de coaching es lo que llaman el rapport, que es la sintonización corporal con el cliente, para que se abra más a nosotros, a los que hacen coaching, vamos, yo no soy, yo no hago, pero para los que lo hacen y les puedan contar más las cosas y se abran más a ellos. Confianza, principalmente vamos a conseguir confianza. Cuando estamos en una conversación, aunque sea entre amigos, cuando contamos una historia, solemos lograr captar la atención del resto de los oyentes de la mesa. ¿Puede ser una buena herramienta a la hora de captar la atención de nuestra audiencia?
Pues si yo tuviera que seleccionar unos poquitos de los 100 consejos que yo doy en este libro, seleccionar 3 o 4, uno de ellos sería este que acabas de tocar. Cuenta experiencias personales. Tienen un poder hipnótico. Hipnótico. Si estamos en una merienda familiar, como si estamos dando una conferencia, como si estamos en una reunión de trabajo o exponiendo algo a nuestros trabajadores, a nuestro equipo. Me da exactamente igual el contexto, me da exactamente igual. El ser humano venimos diseñados para que nos atraigan las historias personales, porque eso nos ha ayudado desde antiguo a que la experiencia de otras personas nos ayude a nosotros a no caer en los mismos errores o a lo mejor a repetir sus aciertos. Con lo cual, cuando alguien nos cuenta una historia personal, nos sentimos atrapados, hipnotizados prácticamente por ella. ¿Cómo tiene que ser esta historia? Tiene algunos requisitos. Primero, tiene que ser las que más se venden, por decir de alguna manera, las que más influencia tienen, son las personales, las que uno cuenta. Segundo, tienen que ser reales. No vale que se la copies a otro y lo cuentes tú. Hace ya un tiempo, estaba viendo un debate en televisión de líderes políticos, yo lo estaba viendo con una persona que asesora a uno de esos líderes políticos, aquí no puedo dar nombres, y me dijo en un momento concreto, anda, mira, si esta experiencia personal que está contando se la conté yo, que me ocurrió a mí el otro día. Eso es muy peligroso. Porque si en un momento concreto alguien nos pregunta por ella, se nos puede ver que estamos mucho más inseguros al tener que extendernos en esa historia, dado que es falso. No nos ha pasado a nosotros y no podemos dar muchos detalles. Nos los tendríamos que empezar a inventar en vivo y en directo y en ese momento. Con lo cual, primero, personal. Segundo, que sea real. Tercero, si le ponemos un poquito de emoción, es decir, que transmita algo de emociones, de algo de alegría, de que me provocó tristeza, de que me provocó enfado, de que me sorprendió. Yo que sé, transmitir algo de emociones, mejor que mejor, porque las emociones se contagian en las personas que nos escuchan. Y la cuarta es si le ponéis un toque de misterio, ¡buah! Ya arrasáis. Si le decís, por ejemplo, yo os voy a contar algo que me pasó antes de ayer y que de verdad que me dejó sorprendido, porque no me había sucedido nunca. Hacéis ahí un pequeño silencio y empecéis a contar la historia desde el principio y dejando para el final lo que es lo más importante, lógicamente, lo más interesante de la historia, dejándolo para el final, nunca contándolo al principio. Vais a tener a la gente verdaderamente hipnotizada por ese toquecito de misterio que además le habéis metido. Fantásticas siempre las historias personales. ¿Se deben contar en primera persona? Sí, porque como conviene que sea de uno mismo, siempre conviene en primera persona. Hay veces que yo en las conferencias cuento historias, pero lo digo, que no son mías. Pues fijaros lo que le pasó a no sé quién. O como contó fulanito de tal, en una experiencia que tuvo, le pasó esto. Bueno, eso también atrae porque son experiencias de otros. Nunca nos las tenemos que adjudicar a nosotros mismos, sin lugar a dudas, pero tienen mucha más influencia si son en primera persona. El grado de involucrarte con un yo o un a mí me pasó ayer esto, o quiero compartir con vosotros mi experiencia cuando cometí este error y al sacar este proyecto, os voy a contar cómo hice el proyecto, os voy a contar el error y os voy a contar cómo lo solucioné. Y lo contáis en modo historia. Buah, eso a la gente le fascina. O sea, os acaba aplaudiendo, ¿eh? Me voy a exponer un poco delante de la audiencia y dado que es un experto en comunicación no verbal, me gustaría que me dijeras cómo has podido ver a lo largo de la entrevista, en diversos momentos, tiendo a tener que rascar, a llevarme el dedo encima de la ceja, aquí, en los momentos en los que la cámara a mí no me está enfocando. ¿Qué quiere decir eso en la comunicación no verbal? Vale, hay una serie de gestos que son interesantes que todos los que nos estéis escuchando también sepa, primero, darse cuenta de que existen, poder detectarlos y en segundo lugar, conocer su significado y lo que lo ha provocado. Se llaman gestos manipuladores, adaptadores o apaciguadores. Es lo mismo, ¿eh? Pero que se llama de todas estas maneras. A mí me gusta llamarlos, cuando voy a la tele a analizar gente, les suelo llamar gestos manipuladores o apaciguadores. Cuando el cerebro se siente en algún momento más inquieto, más estresado, más nervioso. En general suele ser por estrés, por algún tema, por algún punto o por lo que sea. En ese momento, el cerebro lo que intenta
es eliminar el estrés o reducirlo al máximo. Y el cerebro sabe, sin que nadie nos lo haya enseñado, que le tranquiliza el contacto físico. De tal manera que cuando nos estresamos, tenemos una tendencia automática a tocar algo. Y ese algo puede ser un objeto o puede ser nuestro propio cuerpo. Es más frecuente en nuestro propio cuerpo. Aquí los chicos y las chicas solemos tener algunos más habituales. Habituales, que no significa que los tengáis los que me estéis escuchando. A vosotros os invito que os analicéis y os estudiéis cuál es vuestro gesto apaciguador cuando os sintáis más estresados. En las chicas, cabello y joyas. Cuando se sienten algo más estresadas, juegan con el cabello, empiezan a jugar con los pendientes, anillos, pulseras, con joyas. Y los chicos suele ser más la cara y la ropa. Si llevan americana, son tironcitos de la americana. Por ejemplo, el exministro Ábalos, que ahora está muy en las noticias, él tiene el gesto apaciguador de pegarse tironcitos de los dos lados de la americana. Cuando le hacen una pregunta que le resulta más incómoda, le estresa algo más. Hay otras personas que se pueden frotar la frente, otros empiezan a cogerse de la barbilla y a tocarse la barbilla. El rey Felipe es muy curioso, el gesto que tiene, ahora os cuento algunos. El del rey Felipe es muy curioso, porque se frota un ojo, algo que yo no había visto a nadie hacer. Pero cuando se encuentra más estresado, que suele ser muy pocas veces, son verdaderamente excepcionales. Se suele frotar un ojo con la mano como, pero es con el puño, es una cosa muy rara, porque no es como si se le hubiera metido esta motita de polvo que a todos nos pasa a veces y nos incomoda mucho y te quieres sacar. No, no, es como si fuera un niño pequeño que está llorando y se frota con el puño así un poco cerrado en el ojo. Se lo voy a hacer la última vez, era en Andalucía, yo no, creo que era en Cádiz, que estaban tocando el cajón unos cuantos y él se arrancó y se sentó en un cajón también, o le invitaron y empezó a tocar el cajón. Y su mujer, la reina Leticia, le dijo, anda, pues no lo haces tan mal, o algo así, algo parecido. Entonces él se echó a reír, se sintió un poco ahí timidillo y empezó a frotarse el ojo, por ejemplo. Este es el del rey Felipe. El de Rafa Nadal es muy divertido también, porque él lo que hace es que limpia la mesa. Fijaos en las entrevistas que le hacen a Rafa Nadal. Cuando hacen una pregunta que le inquieta, que le incomoda, yo lo vi hace unos meses, creo que fue, que le preguntaron cómo se encontraba del tema de sus lesiones y si iba a continuar jugando partidos o ya se iba a retirar. Inmediatamente lo empezó a hacer. Empieza a limpiar la mesa con la mano. Con la palma de la mano empieza a limpiar la mesa. Eso es también un gesto apaciguador, por ejemplo. Cada uno tenemos el nuestro. Yo me frotaba una pierna. Es decir, que cada uno tenemos el nuestro. Es muy interesante que os detectéis el vuestro, quienes me estáis escuchando, y bueno, y es impresionante, es un tesoro, que se lo cacéis, por eso me gusta el verbo cazar a mí para esto, que se lo cacéis a las personas con quien convivís, tanto a nivel personal como a nivel laboral, a nivel profesional. Porque igual en una reunión de trabajo os dice que todo está bien, pero sin embargo empecéis a ver ese gesto apaciguador o manipulador y tenéis que pensar, oye, que a lo mejor me está diciendo esto para que me calle o para tranquilizarme, pero puede que haya algo que no está tan bien, porque algo le estresa. Fijaos, es que de verdad, es que somos como carteles publicitarios. Estamos constantemente dando información y ni nos damos cuenta, que es por lo que es más valiosa la comunicación no verbal. Como emprendedor, ¿qué consejo le darías a una persona que nos esté escuchando y esté pensando en empezar a emprender o acaba de empezar a emprender su propio proyecto? Yo le daría varios consejos. El primero, pasión, que nunca le falte pasión. O sea, yo le aconsejaría, es que yo lo leí, mira, cuando yo cambié de vida, cuando yo me cambié de vida completamente de la abogacía a la comunicación, yo parto de cero, o sea, y tenía 50 años, ni más ni menos. O sea, yo con 50 años cambio de vida. Esto os animo a todo el mundo para que penséis que no hay edades para cambiar de vida. Eso va a empezar. Yo lo que hice fue algo que se lo leía a un deportista también de élite que decía que él se apuntaba en una pizarra sus objetivos personales y que los leía cada mañana y que, vamos, los masticaba y los desayunaba cada mañana y los llevaba a lo largo del día siempre presentes. Yo eso lo hice, a mí me funcionó. Yo me apuntaba mis objetivos, aunque fueran a largo plazo, pero mis objetivos. Y luego todos los días dar un pasito adelante en esos objetivos. Hace poco un amigo mío empezó a emprender
y yo le di un consejo que le sorprendió bastante, que os lo voy a compartir con vosotros, y en este caso no tiene nada que ver con comunicación, pero luego le funcionó muy bien. No sé si conocéis los juegos de ordenador, de móvil, de iPad y de todo esto. Son estos juegos que tienes una pequeña aldea, que empiezas con una casita de nada y poco a poco vas haciendo un imperio. De un día al día siguiente a lo mejor tienes 2 casas, luego tienes 2 casas y un caballo, luego tienes 2 casas, un caballo y una granja. Esa filosofía para mí ha sido clave. Cada día yo tenía que acostarme sabiendo que había dado un paso adelante, había subido un escalón más, siempre. Oye, que a veces te caes, ¿eh? Vale, si me he caído, lo que he hecho es aprender. Lo que no me quedo es en el suelo. Lo que he hecho es aprender, que eso es valiosísimo. Aprender de las derrotas también y de las caídas. Pero al día siguiente pego 2 saltos, pego 2 pasitos para arriba. Pero siempre ampliando mi aldea, ampliando mi objetivo final. Esto para mí ha sido valiosísimo. Y luego, consejo más, llevándomelo a mi terreno, que inviertan en comunicación, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es que es tan importante saber comunicarse uno bien, no creerse que uno ya lo sabe todo y que esto yo lo voy a contar porque como tengo mucha pasión, yo lo voy a saber contar bien, ni mucho menos. Hay muchísimos claves, muchísimas cosas que todos tenemos que aprender en el día a día, yo el primero, que todos tenemos que aprender y mejorar cada día y luego ponerlo en práctica, en práctica, en práctica constantemente. Yo siempre digo, los consejos de comunicación que yo doy, primero ponlos en práctica con la gente más cercana y con la que hay menos peligro si te equivocas, y cuando ya te veas relajado y familiarizado con ellos, a lo importante a nivel profesional. Y veréis cómo el tema a mí por lo menos me ha funcionado muy bien. Muchas gracias, José Luis, por haber aceptado la invitación y haber compartido con toda nuestra audiencia tus conocimientos, ya que creo de verdad que les ha podido aportar un gran valor. Nada, es un placer. Estoy a vuestra disposición siempre. Me podéis seguir en Twitter, que es @jlmartinovejero, que son mis apellidos, o en mi página web, que es martinovejero.com, son mis 2 apellidos. Yo funciono con marca personal siempre, siempre con mi marca personal. Ahí podréis ver muchos análisis, muchos consejos de comunicación, y bueno, ya tenéis mis libros, mis cursos y todo lo que queráis. Estoy a vuestra disposición siempre, de verdad. Y si me pedís cualquier consejo en redes y demás, yo, en cuanto tenga un momento, yo os lo doy, de verdad. A mí lo que me apetece es que todo el mundo tenga éxito en la vida. A todos los que queráis saber más de José Luis, en la descripción del vídeo os vamos a poner los enlaces de todas sus redes sociales para que podáis tener más información sobre el trabajo que desarrolla José Luis. Y a ti te espero en el próximo episodio. Fenomenal. Abrazos Muchas muy gracias, grandes para José Luis. todos.